La penumbra de la habitación parecía cerrarse sobre Elías como una mortaja física, densa y asfixiante. Cada respiración era un combate, un esfuerzo consciente por introducir aire en unos pulmones que se sentían comprimidos por una mano invisible y despiadada. La ansiedad no era para él una palabra abstracta de un manual médico, era un enemigo tangible, un espectro que lo visitaba puntualmente a las 3 de la mañana, cuando el ruido del mundo callaba y las dudas gritaban con una fuerza ensordecedora. Elías, un hombre que siempre se había jactado de su integridad y de caminar por la senda de la rectitud, se encontraba ahora reducido a una sombra de lo que fue, rodeado de cajas de cartón medio vacías y el eco de una vida que se desvanecía. Recordaba con una nitidez dolorosa el día en que su mundo se desmoronó. No fue un desastre natural ni un giro accidental del destino, sino la fría y calculada traición de aquellos a quienes consideraba sus aliados, sus antiguos socios corporativos, hombres de trajes impecables y sonrisas ensayadas en espejos de vanidad. Habían orquestado una red de mentiras legales para arrebatarle su empresa, su patrimonio y, lo que era más doloroso, su reputación. En los tribunales, la justicia parecía haberse vuelto ciega, pero no para proteger la verdad, sino para ignorar la evidencia que Elías presentaba con manos temblorosas. Los malvados no solo habían ganado, sino que celebraban su victoria desde las alturas de rascacielos que él mismo ayudó a cimentar. Sentado en el suelo de madera de lo que alguna vez fue un hogar lleno de risas y proyectos, Elías sentía el frío del piso filtrarse en sus huesos, recordándole su propia fragilidad. La injusticia tiene un sabor amargo, un regusto a metal y ceniza que no se quita con ninguna medicina. Mientras el sudor frío empapaba su frente, se preguntaba con amargura por qué aquellos que pisoteaban al humilde y oprimían al justo parecían gozar de una prosperidad inagotable. Los veía en las noticias, triunfantes y arrogantes, mientras él apenas podía mantener el control de sus propios latidos. El sentimiento de abandono divino era una herida abierta en su pecho. ¿Dónde estaba el juez de toda la tierra? ¿Acaso el cielo permanecía sordo ante el clamor del inocente? En medio de ese torbellino de pensamientos oscuros que amenazaban con hundirlo en la desesperación absoluta, su mano derecha, buscando apoyo en la oscuridad, rozó un objeto polvoriento oculto bajo la base de una lámpara apagada. Era la Biblia de su abuelo, un libro cuyas tapas de cuero negro estaban desgastadas por décadas de una fe que Elías ahora sentía lejana. Al abrirla, como si las páginas tuvieran una memoria propia y buscaran consolarlo, el libro se detuvo en un pasaje marcado con una vieja cinta de seda roja. Sus ojos, cansados de llorar en silencio y de leer notificaciones judiciales, se fijaron en las palabras del Salmo 94. Antes de continuar con esta historia de fe y restauración, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu presencia aquí es parte fundamental de este viaje hacia la paz. Elías comenzó a leer en voz baja, y su voz, aunque quebrada, empezó a llenar el vacío de la estancia. Oh Dios de las venganzas, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete. Juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Cada palabra resonaba en su interior como un trueno en la distancia. El salmista no usaba un lenguaje decorado, era un grito crudo, una demanda de justicia que Elías sentía como propia. El texto no ignoraba la maldad, sino que la confrontaba directamente, preguntando hasta cuándo los impíos se gloriarían en su opresión. Era un espejo de su propia alma angustiada. Justo cuando su dedo recorría el versículo que cuestiona la arrogancia de los que dicen que el Señor no ve, un sonido estridente y mecánico rompió la atmósfera sagrada del momento. El teléfono móvil, olvidado sobre una caja, vibró con una luz azul pálida que iluminó las paredes desnudas. Era una notificación oficial de su correo electrónico. El aviso de desalojo final había sido ejecutado sin posibilidad de apelación. Tenía apenas unas horas antes de quedar en la calle. Elías cerró los ojos con fuerza, apretando la Biblia contra su pecho, mientras el primer versículo del Salmo se repetía en su mente como un mantra de guerra en medio de la tormenta que apenas comenzaba a arreciar sobre su vida. La luz azul del teléfono se extinguió, pero el impacto del aviso de desalojo continuó reverberando en el pecho de Elías como el eco de una sentencia de muerte. Aquel dispositivo, que alguna vez fue símbolo de su éxito y conexión con el mundo,
ahora solo era el portador de noticias que desmantelaban su existencia. Impulsado por un resto de dignidad que se negaba a claudicar ante la parálisis del miedo, Elías decidió que no entregaría las llaves de su vida sin una última confrontación. A la mañana siguiente, con el rostro marcado por las ojeras de 1000 batallas internas y una vestimenta que intentaba ocultar su fragilidad, se dirigió a las imponentes oficinas de la corporación que le había arrebatado todo. El mármol pulido del vestíbulo y el aroma a opulencia lo recibieron como una bofetada de frialdad. Allí, tras puertas de cristal blindado, se encontraban sus antiguos socios, hombres que alguna vez llamaron a su puerta buscando consejo y que ahora ni siquiera se dignaban a pronunciar su nombre. Cuando finalmente logró que lo recibieran, la frialdad de sus adversarios fue absoluta. No hubo gritos ni insultos, solo una cortesía mecánica y despiadada. Sus abogados, figuras sombrías vestidas de seda y arrogancia, se limitaron a deslizar documentos sobre la mesa, recordándole que la ley ya había hablado. Se burlaron de sus apelaciones a la ética, sugiriendo con sonrisas cínicas que la integridad era una moneda que no circulaba en los niveles más altos del poder. Para ellos, Elías era simplemente un obstáculo removido, un daño colateral en su ascenso hacia la cima. Mientras caminaba hacia la salida, escoltado por guardias que antes le abrían la puerta con reverencia servil, los versículos del Salmo 94 empezaron a martillear en su sien con una fuerza renovada. El texto hablaba de aquellos que se jactan de su maldad y que dicen que el Señor no verá, ni el Dios de Jacob entenderá. Elías veía en los ojos de sus enemigos esa misma ceguera espiritual, esa convicción de que eran intocables y que sus actos no tendrían consecuencias. La sensación de injusticia era un ácido que quemaba sus entrañas. Se preguntaba mientras cruzaba el umbral del edificio hacia el ruido caótico de la ciudad, si realmente había un límite para la soberbia humana, o si el cielo se había vuelto de bronce ante el dolor del afligido. El aumento de la tensión no tardó en manifestarse físicamente. El aire de la tarde le resultaba insuficiente, y cada paso que daba hacia su hogar vacío se sentía como si arrastrara cadenas invisibles. La ansiedad, ese enemigo tangible, comenzó a cerrar su puño alrededor de su garganta en plena acera. Elías tuvo que apoyarse contra una pared, sintiendo cómo el sudor frío empapaba su camisa y cómo el corazón golpeaba contra sus costillas con un ritmo errático y aterrador. Los peatones pasaban a su lado como sombras borrosas, indiferentes a la agonía de un hombre que se desmoronaba en público. En ese momento de crisis total, su fe flaqueó de manera peligrosa. ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿Acaso el que formó el ojo no verá? Se cuestionaba con amargura, repitiendo las preguntas del salmista. Si Dios es el autor de los sentidos, ¿por qué parecía no percibir su miseria? Regresó a su apartamento cuando las sombras de la noche ya habían devorado los rincones de la estancia. La Biblia de su abuelo seguía allí, abierta como un mudo testigo de su lucha. Elías se dejó caer en el suelo, agotado no solo por el esfuerzo físico, sino por la erosión de su espíritu. El silencio de la habitación era denso y asfixiante, cargado con el peso de la incertidumbre sobre dónde dormiría la noche siguiente. Sin embargo, un sonido leve, apenas un roce de papel contra la madera, rompió la quietud. Alguien había deslizado un sobre misterioso por debajo de la puerta principal. Era un sobre de papel madera, grueso y sin remitente, que descansaba sobre el piso como una señal enviada desde otro plano. Con manos temblorosas, Elías lo tomó, sintiendo que aquel objeto contenía una información capaz de cambiar su destino para siempre. O quizás, de hundirlo definitivamente en el abismo de una conspiración que aún no lograba comprender. El misterio de su contenido era lo único que ahora separaba su desesperación de un rayo de esperanza. Elías sostenía el sobre entre sus dedos, sintiendo la textura rugosa del papel como un objeto cargado de electricidad. La penumbra de su sala, antes un refugio de soledad, se transformaba en un santuario de decisión. Sus ojos, cargados por la fatiga, buscaron la Biblia de su abuelo. Bajo la tenue luz de la única lámpara, las palabras del Salmo 94 brillaron con claridad. Bienaventurado el varón a quien tú,
Jehová corriges, y en tu ley lo instruyes. Esta frase resonó en su ser. ¿Cómo podía ser bienaventurado alguien que perdía su hogar? Sin embargo, una comprensión profunda se filtró en su conciencia. Entendió que su sufrimiento no era abandono, sino un proceso de refinamiento necesario. La disciplina mencionada no era un castigo, sino la mano de un escultor eliminando el exceso de piedra para revelar la obra maestra. El caos no representaba el final, sino la preparación para un propósito más elevado. Con un movimiento decidido, rasgó el sello del sobre. Al volcar el contenido sobre el suelo, documentos, estados de cuenta y fotografías cayeron desordenadamente. Eran las pruebas irrefutables de la corrupción de sus socios. Firmas falsificadas y transferencias a paraísos fiscales, detallando cómo orquestaron su ruina. Elías tenía en sus manos el arma perfecta para destruir a quienes lo habían humillado. El sobre era una llave hacia la retribución, una oportunidad de recuperar su estatus y ver a sus enemigos arrodillados ante la justicia. En ese instante, una oleada de calor recorrió su cuerpo. Era el fuego de la venganza. Visualizó las detenciones y el colapso de la empresa. El deseo de justicia por mano propia golpeó su mente. El Salmo hablaba de un Dios de venganzas, y Elías sintió la tentación de ser su instrumento. Actuar desde el odio era casi irresistible, una promesa de satisfacción para su orgullo. No obstante, al mirar el texto sagrado, notó una promesa, para darle descanso en los días de adversidad, en tanto que para el impío secaba el hoyo. El descanso del que hablaba el salmista no consistía en la ausencia de problemas, sino en una paz interior que superaba cualquier circunstancia. Elías comprendió que si utilizaba aquella información para alimentar su rencor, terminaría convirtiéndose en un reflejo de sus opresores, perdiendo la integridad que decía defender. La verdadera justicia no nacía de la destrucción mutua, sino de la confianza en un juez supremo cuya visión no está nublada. El Salmo le ofrecía una perspectiva diferente. Dios no abandonaría a su pueblo. La justicia volvería a ser justa, pero el tiempo y la forma le pertenecían al Eterno. Fue entonces cuando la paz, como un río lento, comenzó a inundar su corazón. El nudo en su garganta se deshizo, y la presión en su pecho cedió. Elías tomó una determinación que desafiaba la lógica. Decidió que no actuaría movido por el impulso del odio, sino por una fe inquebrantable en la verdad. No era una rendición pasiva, sino un acto de coraje, elegir ser íntegro en medio del asedio. Guardó los documentos con cuidado, no como un secreto oscuro, sino como quien custodia una herramienta sagrada para el momento correcto. Al levantarse, sus movimientos eran firmes y su mirada poseía un brillo de propósito. Aunque el desalojo persistía, Elías ya no se sentía una víctima. Estaba dispuesto a enfrentar su mayor miedo, no con la fuerza de su brazo, sino con la tranquilidad de quien sabe que su roca de refugio no puede ser conmovida por las tormentas de los hombres. Él ya no caminaba solo. El juez de la tierra marchaba a su lado en silencio. La noche previa al juicio definitivo descendió sobre la ciudad con una pesadez asfixiante, como si el mismo cielo estuviera cargado con el peso de la sentencia que se avecinaba sobre su destino. Elías se encontraba en medio de su sala casi vacía, rodeado por cajas de cartón que eran el testimonio silencioso de su inminente desalojo. El eco de sus propios pasos contra el suelo de madera desprotegido resonaba con una frialdad que le calaba los huesos, recordándole todo lo que estaba a punto de perder de forma definitiva. En ese vacío absoluto, la oscuridad de los rincones parecía cobrar vida propia, alimentándose de las dudas que comenzaban a brotar en su mente como maleza venenosa. Fue entonces cuando se desató la tormenta perfecta en su interior, lo que el Salmo 94 describe magistralmente como la multitud de los pensamientos. No eran reflexiones ordenadas ni lógicas, sino un torbellino caótico de voces internas que le gritaban fracaso, injusticia y desamparo absoluto. Veía, en el teatro de su imaginación, los rostros de sus adversarios corporativos con sus trajes impecables y esas sonrisas de superioridad técnica, regodeándose en un poder que parecía invulnerable ante cualquier ley humana. Se preguntaba, con el pulso acelerado, si realmente la verdad desnuda tendría alguna oportunidad mínima frente a la maquinaria de mentiras y recursos legales que ellos habían construido meticulosamente durante meses.
El miedo, ese viejo conocido que había intentado dominar, empezó a manifestarse físicamente de nuevo. Sus manos temblaban ligeramente y un nudo opresivo, caliente y pesado, se instaló en su plexo solar, dificultándole cada inhalación. Era el preludio de un nuevo ataque de pánico, uno que amenazaba con devorar la poca paz que había logrado conquistar en los días anteriores mediante la lectura constante. En medio de ese vendaval psicológico que amenazaba con hundirlo, Elías se obligó a cerrar los ojos y a buscar el ancla de las palabras sagradas que ahora conocía de memoria. Sus labios, secos por la ansiedad, susurraron con dificultad una promesa eterna. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Repitió la frase como un mantra sagrado, no de forma mecánica o vacía, sino buscando desesperadamente el significado oculto tras cada sílaba que su abuelo tanto había apreciado. Al principio, el ruido de su angustia era demasiado fuerte, pero poco a poco, la palabra consolaciones empezó a brillar con una luz propia en su mente fatigada. No se trataba de una consolación superficial o pasajera, sino de una caricia divina que reconocía su dolor punzante sin juzgarlo por su fragilidad. Imaginó que cada pensamiento negativo era una ola furiosa en un mar embravecido, pero que la promesa de Dios era la roca firme y milenaria que las desintegraba por completo al chocar. La transformación fue sutil pero profunda, un milagro silencioso en la privacidad de su miseria. El ritmo de su corazón, que antes golpeaba con violencia desmedida contra sus costillas, comenzó a estabilizarse en un compás humano. El aire, que antes parecía escasear, empezó a llenar sus pulmones de nuevo, trayendo consigo una claridad mental que no procedía de su propia lógica, sino de una fuente superior. La ansiedad comenzó a empequeñecerse ante la magnitud de una presencia que llenaba la habitación. No estaba solo en esa vigilia amarga. El consuelo de la fe estaba operando una alquimia espiritual en él, convirtiendo su terror paralizante en una serenidad expectante y valiente. Cerca de la medianoche, un golpe suave pero persistente en la puerta principal lo sacó de su estado meditativo. Elías sintió un respingo de desconfianza instintiva. Al abrir, se encontró con una figura que no esperaba ver jamás. El antiguo aliado que lo había vendido por unas cuantas monedas de prestigio y seguridad económica años atrás. El hombre se veía demacrado, con ojeras profundas que hablaban de muchas noches sin sueño y una culpa que le corroía el alma. No había rastro de arrogancia en su postura, solo una fragilidad que Elías reconoció como suya propia. Aquel hombre estaba allí buscando perdón, confesando que no podía seguir cargando con el peso de su traición, validando cada sospecha y entregándole detalles adicionales que confirmaban la red de corrupción. Elías, aplicando la paz que acababa de recibir, lo escuchó sin rencor, permitiendo que la redención del Salmo liberara a ambos de sus respectivas prisiones. Fue un acto de justicia poética antes del juicio formal. Sin embargo, al despuntar el alba, mientras Elías se preparaba para dirigirse al tribunal, recibió una llamada de su abogado que le heló la sangre. El testigo clave, la única persona capaz de dar validez legal a las nuevas pruebas, había desaparecido sin dejar rastro durante la madrugada. Elías sintió un vacío en el estómago, pero esta vez el pánico no logró anclarse. Con el sobre bajo el brazo y la ausencia de su principal respaldo humano, salió a la calle hacia el tribunal, sabiendo que su verdadera roca de refugio no dependía de testigos ausentes, sino de una justicia que ya estaba en marcha. Elías caminó por el pasillo del tribunal, el sonido de sus propios pasos resonando contra el mármol frío como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. A su lado, el espacio que debía ocupar el testigo clave permanecía dolorosamente vacío, una ausencia que gritaba derrota antes de comenzar. Sin embargo, al cruzar el umbral de la sala de audiencias, no sintió el peso asfixiante de la desesperación que lo habría consumido semanas atrás. En su lugar, una calma sobrenatural lo envolvía, una armadura invisible forjada en las largas vigilias de oración y en la lectura persistente del Salmo 94, que ahora formaba parte de su propia identidad. Se sentó en la mesa de madera pulida, justo frente a una fila de abogados de trajes costosos que lo miraban con una mezcla de lástima fingida y desprecio absoluto,
como si fuera una molestia menor que estaban a punto de aplastar definitivamente bajo el peso de su maquinaria legal. El juez entró con una expresión severa, y el ambiente se cargó instantáneamente con la solemnidad del sistema que tantas veces le había fallado a Elías en el pasado. El abogado principal de la corporación comenzó su exposición con una elocuencia venenosa, tejiendo una red compleja de tecnicismos y medias verdades que hacían que la honestidad de Elías pareciera una fantasía ingenua de un hombre derrotado. Cada palabra era un dardo diseñado para perforar su reputación, presentándolo ante la corte como un individuo negligente que simplemente buscaba evitar sus responsabilidades financieras. Mientras el ataque continuaba, Elías cerró los ojos por un instante. No buscaba escapar de la realidad, sino conectar con su fuente eterna de fortaleza. ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? Se preguntó en silencio, sintiendo cómo esas preguntas antiguas cobraban una relevancia eléctrica en ese momento de oscuridad. Sabía que existía un juez superior que observaba no solo los papeles sobre el estrado, sino las intenciones más ocultas del corazón humano. De repente, el abogado enemigo, en un arrebato de arrogancia excesiva y buscando el golpe final, intentó presentar una prueba digital que supuestamente demostraría la culpabilidad definitiva de Elías en la quiebra. Fue en ese preciso instante cuando el mecanismo del mal empezó a fallar por su propio peso, tal como lo habían predicho los antiguos versos. Al abrir el archivo proyectado en la gran pantalla de la sala, no aparecieron los documentos falsificados que ellos esperaban con ansias. En su lugar, una serie de comunicaciones internas, correos electrónicos y grabaciones que el antiguo aliado, movido por el arrepentimiento y la culpa, había infiltrado en los servidores de la empresa antes de desaparecer, comenzaron a reproducirse de forma automática. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor que congeló la sonrisa en los rostros de los adversarios de Elías. Ante los ojos del juez se desplegaba la cronología exacta de la traición y la manipulación de pruebas. Los abogados poderosos empezaron a susurrar frenéticamente entre ellos, con el sudor perlado en sus frentes mientras veían cómo su castillo de naipes se incendiaba por completo. Elías observaba la escena como si estuviera fuera del tiempo, con una serenidad que asombraba a quienes lo rodeaban. No sentía una alegría maliciosa, sino una profunda reverencia ante la manera en que la verdad se abría paso de forma espontánea, casi orgánica. Era como si la tierra misma se hubiera abierto para tragar a los mentirosos en el mismo foso que ellos habían cavado con tanto esmero para otros. El juez, con el rostro endurecido por la indignación ante el engaño manifiesto, ordenó un receso inmediato y la incautación de todos los dispositivos electrónicos de la contraparte. El caos estalló en la sala, con periodistas murmurando con urgencia y oficiales de justicia moviéndose con rapidez ante la caída estrepitosa de los soberbios. En medio de ese torbellino de confusión legal y gritos ahogados, Elías permaneció sentado, inmóvil en su sitio. Su corazón latía con una paz rítmica y profunda que nada tenía que ver con la victoria técnica que acababa de presenciar en ese recinto. Se dio cuenta de que el verdadero juicio ya se había ganado en su interior mucho antes de este día, cuando decidió confiar en lo invisible. El refugio del que hablaba el Salmo no era una sentencia favorable, ni la recuperación de sus bienes materiales o su antigua casa. El refugio era la presencia inamovible de Dios que lo había sostenido en el desierto de su angustia. Mientras veía a sus adversarios desmoronarse bajo el peso de sus propias trampas, entendió que la justicia divina posee una precisión matemática que no falla. La roca sobre la que estaba parado no se había movido ni un solo milímetro, y su alma, por fin, descansaba en total calma mientras esperaba el veredicto final. La sentencia definitiva no tardó en llegar, resonando en la sala como un trueno de justicia largamente esperada. El juez, con una solemnidad que parecía restaurar el orden mismo del universo, dictó un fallo que no solo exoneraba a Elías de toda supuesta deuda, sino que ordenaba la restitución inmediata de sus propiedades y una compensación masiva por los daños morales y financieros sufridos. Mientras los abogados de la corporación salían de la sala con las cabezas bajas, intentando evitar los flashes de las cámaras y el escrutinio público que ahora caía sobre ellos como una losa, Elías permaneció en su asiento unos minutos más.
El silencio que ahora reinaba en el recinto era muy distinto al silencio opresivo de sus noches de insomnio. Era un silencio fértil, limpio, como el aire puro que queda tras una tormenta que ha barrido toda la suciedad del camino. Al salir del edificio del tribunal, el sol de la tarde lo recibió con una calidez que se sentía como una bendición física sobre su piel, confirmando que la larga noche de su alma finalmente había terminado. Recuperó las llaves de su antigua casa pocas semanas después. Al entrar en el vestíbulo, el olor a madera y a recuerdos compartidos lo envolvió, pero algo había cambiado de forma fundamental en su percepción del mundo. Aquellas paredes, que antes representaban su estatus, su seguridad y su identidad misma, ahora se le antojaban simplemente como materia transitoria. Elías se dio cuenta de que la verdadera mansión que había construido durante esos meses de prueba y dolor estaba hecha de una sustancia que ningún abogado corrupto podía confiscar y ninguna crisis financiera podría devaluar jamás. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la ansiedad, que una vez fue una cadena pesada y asfixiante alrededor de su cuello, se había transformado en una cicatriz que recordaba su victoria, pero que ya no dolía. El control de su vida ya no residía en el saldo de su cuenta bancaria, ni en el prestigio de su nombre, sino en la certeza absoluta de que el juez de toda la tierra nunca llega tarde y nunca se equivoca en sus tiempos perfectos. No se quedó con ese tesoro espiritual solo para él. Con el tiempo, Elías transformó parte de sus recursos y de su nueva vida en crear un centro de apoyo para personas que, como él, se encontraban atrapadas en los laberintos de la injusticia legal y los ataques de pánico. En las reuniones que organizaba cada semana, a menudo sacaba la vieja Biblia de su abuelo, aquella que había sido su única brújula en la oscuridad más absoluta de su habitación. La Biblia, antes un objeto de nostalgia, se había convertido en el manual de su libertad cotidiana. Elías recordaba las manos rugosas del anciano pasando aquellas mismas páginas y entendía ahora que la verdadera herencia no era la casa o los terrenos, sino la fe inquebrantable que aquel hombre había depositado en su corazón sin que él lo supiera hasta que la crisis lo despertó. Les hablaba con voz serena de cómo el Salmo 94 no es simplemente un grito de auxilio desesperado, sino una hoja de ruta hacia la serenidad inamovible. Les enseñaba que cuando los pensamientos se multiplican en el interior y la mente se convierte en un campo de batalla caótico, existe un consuelo divino capaz de alegrar el alma incluso en medio del fuego más intenso. Su testimonio se convirtió en un faro para los desesperanzados de la ciudad, demostrando con su propia existencia que la fe no es una huida de la realidad difícil, sino la fuerza necesaria para enfrentarla y transformarla desde adentro hacia afuera. La lección más grande que Elías compartía era sobre la entrega del control. Explicaba que la ansiedad se alimenta de la ilusión de que somos nosotros quienes sostenemos el universo sobre nuestros hombros, cuando en realidad somos sostenidos por manos mucho más grandes. Al mirar hacia atrás, veía que la caída de sus adversarios no fue un acto de venganza personal, sino la conclusión natural de una ley espiritual. El mal termina por consumirse a sí mismo. Dios, el Dios de su abuelo y ahora su Dios personal, había demostrado que no abandona a su pueblo ni deja a su heredad en manos del olvido o de la maldad perpetua. La justicia puede parecer lenta desde nuestra perspectiva finita, pero es inevitable y perfecta en su ejecución final. A ti que quizás escuchas estas palabras mientras sientes que el mundo se desmorona a tu alrededor y que la injusticia tiene la última palabra, Elías te daría el mismo consejo que salvó su vida. No mires la altura de las olas que te amenazan, sino la firmeza de la roca sobre la que estás parado. La paz nace en el momento exacto en que dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que el juez de la tierra tome nuestro caso en sus manos. Al cerrar este capítulo final, Elías volvió a leer aquellos versículos que ahora estaban grabados a fuego en su espíritu. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Con un suspiro de gratitud que llenó sus pulmones de libertad, cerró los ojos, no para huir del presente, sino para disfrutar de la presencia divina que lo acompañaría cada día de su nueva vida, bajo un sol de esperanza que nunca más se pondría.